Buenas tardes, profesor. El día de hoy, junto a mis compañeras Constanza Godoy, Nicole Guzmán y Angie Hernández, vamos a exponer sobre las patologías de las vías aéreas superiores en equino. Bueno, las patologías de las vías aéreas superiores en los caballos comprenden un conjunto de alteraciones que afectan a estructuras como las fosas nasales, la nasofaringe, la laringe y la epiglotis. Estas zonas cumplen un papel fundamental en la conducción del aire hacia los pulmones y cualquier cambio en su forma o funcionamiento puede traducirse en dificultad respiratoria, ruidos anormales durante el ejercicio y una notoria disminución del rendimiento deportivo. En la especie equina, estas enfermedades son particularmente relevantes porque el caballo depende de una respiración eficiente para sostener el alto flujo de oxígeno que requiere durante el ejercicio intenso, sobre todo si son caballos de competición. A diferencia de otras especies, el caballo es un respirador nasal obligado, lo que significa que no puede compensar obstrucciones inspirando por la boca. Por este motivo, las alteraciones, aunque sean relativamente pequeñas, pueden tener un impacto considerable en su capacidad atlética. De las primeras patologías que vamos a ver son la neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea. La neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea son dos trastornos estrechamente relacionados que afectan la función de la laringe en los caballos. La neuropatía laringea recurrente consiste en una degeneración progresiva del nervio laringeo recurrente, que si lo vemos en este gráfico está representado aquí por esta línea amarilla. Se encuentra a ambos lados, a la izquierda y al derecho, pero principalmente se afecta el lado izquierdo, mientras que la hemiplegia laringea es la manifestación funcional de esta degeneración, o sea, es como causa y efecto. Y se evidencia por una parálisis facial o completa del aritenoides. Ambas condiciones producen un grado variable de obstrucción de la vía aérea superior. El impacto económico no es menor, ya que requiere diagnósticos avanzados, cirugías, periodos sin competir y, en el caso de los caballos de carrera, que tengan una posible pérdida del valor deportivo. Estas enfermedades se reconocen por ser una predisposición genética que se ha demostrado en varias líneas de pura sangre. Ahora, si lo vemos desde un punto más fisiológico, vamos a ver estas estructuras donde tenemos las principales, los cartílagos aritenoides, son dos estructuras que están en la laringe. Después podemos ver la rima glotis, que es la apertura que se encuentra aquí entre los cartílagos aritenoides, es por donde ingresa el flujo del aire. Tenemos los dos ventrículos que están aquí en la línea amarilla, las cuerdas vocales, que son estas estructuras que podemos ver acá, importantes, la epiglotis, que es esta estructura cartilaginosa en forma de hoja, y el paladar blando que se encuentra bajo la epiglotis. ¿Recuerdan que les comenté que el caballo era un respirador obligado nasal? Bueno, esto es debido a la epiglotis que se encuentra situada por encima del paladar blando cuando éste está en reposo. Esto significa que la epiglotis sella completamente el acceso de la boca hacia la laringe y como resultado el aire solamente puede entrar desde las fosas nasales hacia la nasofaringe, nunca desde la boca. En otras especies, como por ejemplo nosotros los humanos o los perros, la epiglotis no está en esta posición, por lo que sí podemos respirar por la boca y por la nariz. En la etiología y la patogenia, bueno, la neuropatía laringea recurrente, la causa exacta aún no está completamente establecida, aunque existen suficientes evidencias para considerarla una enfermedad neurodegenerativa con base hereditaria. La longitud del nervio laringio recurrente izquierdo lo hace particularmente vulnerable a procesos de degeneración axonal y desmineralización. En cuanto a la hemiplegia laringea, es una consecuencia directa de la neuropatía laringea recurrente cuando el nervio deja de funcionar adecuadamente. El músculo responsable de abrir las aritenoides, que es el músculo cricoaritenoideo dorsal, se atrofia y como resultado las aritenoides afectadas no logran mantenerse completamente abiertas durante la inspiración, lo que reduce el diámetro de la rima glotis y provoca resistencia al paso del aire. Así,
Entonces esto obviamente se reduce y el aire no pasa con facilidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar el ruido respiratorio. Es un estridor que aumenta con el ejercicio y es uno de los signos más frecuentes. Vamos a ver que el caballo va a ser intolerante al ejercicio, va a tener menor rendimiento porque hay una reducción del flujo aéreo y va a ir empeorando con el tiempo. En algunos casos más avanzados podemos encontrar disnea incluso cuando el caballo se encuentra en reposo. Hay algunos síntomas secundarios que puede ser tos ocasional o una recuperación lenta de la frecuencia respiratoria del caballo y algunos raros episodios de aspiración. Puede haber lateralidad y hay algunos hallazgos clínicos. Podemos encontrar asimetría de aritenoides en reposo y diagnóstico va a ser más preciso mediante la laringoscopía en ejercicio que lo vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta que una de las claves para diagnosticar es el ruido inspiratorio, que es por lejos el signo más llamativo y orientador. Su aparición durante el ejercicio sumada al hallazgo de signos significativos en el tracto respiratorio inferior nos van a hacer sospechar de una alteración laringea. Aquí hay una pequeña tabla comparativa donde podemos encontrar una fase aguda y una fase más crónica. En la fase aguda vamos a encontrar un ruido respiratorio leve que va a ser intermitente y que va a aparecer solamente cuando el caballo se encuentra en ejercicio intenso. En cambio, en la fase crónica ya va a estar el ruido respiratorio fuerte, constante, típico, se llama roaring y audible a la distancia. O sea, lo podemos escuchar simplemente con un poquito de silencio. Rendimiento deportivo, en la fase aguda va a estar ligeramente disminuido, va a haber una fatiga temprana, moderada, nada muy extremo. En cambio, en la fase crónica va a haber una intolerancia marcada al ejercicio y una incapacidad del ejemplar de poder mantener la velocidad. En reposo, en la fase aguda vamos a encontrar que generalmente va a estar normal, no hay disnea en reposo, por eso es difícil de diagnosticar, sobre todo porque los propietarios solamente dicen, ay, es un silbido, nada grave. Entonces, por lo general, hace un curso más crónico este tipo de enfermedades. En la fase crónica vamos a encontrar que puede o no haber una disnea leve, en los casos más severos va a haber un aleteo nasal y un aumento del esfuerzo respiratorio. En cuanto a la atrofia muscular laringea, no es evidente en la fase aguda, es apenas detectable, y en la fase crónica es palpable claramente hacia el lado afectado, que por lo general va a ser el lado izquierdo. La movilidad de los aritenoides va a ser en la fase aguda una simetría ligera, aún pueden abducir parcialmente, no están totalmente paralizados. En cambio, en la fase crónica va a haber una parálisis o una abducción en grado 3 o 4 en la clasificación endoscópica, que la vamos a ver más adelante, esa clasificación. En la endoscopía vamos a ver hallazgos, va a haber un retraso, debilidad de la abducción visible con algunas maniobras de estímulo en la fase aguda. En la fase crónica, las aritenoides van a estar en posición paramediana o medial y van a tener una incapacidad total de abducir. Y en cuanto a la progresión del proceso, en la fase aguda van a ser cambios muy sutiles, como les dije anteriormente. Por lo general, los dueños de estos ejemplares indican que se escucha simplemente un silbido y van a ir siendo progresivas. Y en la fase crónica ya va a ser una enfermedad avanzada con clara obstrucción de la vía aérea superior. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener claramente que la anamnesis y el examen físico de campo se debe interrogar al propietario o al jinete o al entrenador sobre la presencia de ruidos respiratorios durante el ejercicio especialmente, la edad del caballo, la raza, el entrenamiento actual, cuándo empezaron estos signos clínicos. Al examen físico vamos a observar al caballo en reposo y de ser posible, mientras esté realizando un trabajo ligero, como un galope, vamos a evaluar la respiración nasal, si hay algún aleteo nasal, cuánto es el esfuerzo respiratorio que hace, vamos a palpar la región laringea para detectar atrofia del músculo cricoaritenoideo dorsal al lado izquierdo, como decía, es lo habitual. Vamos a hacer una auscultación de la vía aérea y el tórax, verificar si hay otros signos de enfermedades respiratorias concomitantes.
Y nuestra prueba confirmatoria va a ser la endoscopia. Aquí está la escala. Esta escala se llama de clasificación de Haven-Meyer, donde encontramos del grado 1 al grado 4, donde el grado 1 hay una función de los aritenoides normal, ambos se aducen por igual, tienen una forma simétrica. El grado 2, ambos aritenoides logran una abducción completa, pero el aritenoide izquierdo, que es el que principalmente se afecta, se abduce de forma sincrónica que el aritenoide derecho, o sea, no están al mismo tiempo. En el grado 3, el aritenoide izquierdo no alcanza la abducción máxima. Y en el grado 4 la parálisis es completa del aritenoide izquierdo. No hay ningún tipo de movimiento. Estas son algunas pruebas para poder detectar este tipo de patologías. Entre ellas encontramos dos, las principales. Una es la endoscopía en reposo, que es observar directamente la movilidad de los cartílagos aritenoides. Aquí podemos ver la imagen donde le están haciendo una endoscopía. Se introduce por la fosa nasal del equino. Se evalúa la simetría entre ambos lados de las aritenoides para detectar si hay retraso, debilidad o asimetría en la abducción. Se aplican algunas maniobras de estimulación para poder ver el movimiento de tragar, de oclusión nasal. Y en esta fase se puede clasificar la difusión utilizando el sistema estandarizado de la clasificación de Haven-Meyer, la que vimos recién, lo que ayuda a determinar la severidad. Esta es otra prueba. Esta es la gold estándar para diagnosticar neuropatía laringea recurrente o hemiplegia laringea, que es la endoscopía dinámica en ejercicio. Puede ser mientras el caballo está en movimiento, que es un trabajo montado, puede ser en una trotadora o en un galope en alguna pista. Y en este caso se está utilizando una cinta ergométrica, lo podemos ver aquí al caballo, y esta técnica va a revelar alteraciones que no se manifiestan cuando el caballo está en reposo, como por ejemplo un colapso dinámico del aritenoide afectado, la falta de la abducción durante la inspiración profunda, que generalmente se da cuando el caballo está en movimiento, y la vibración anormal de estructuras laringeas, como las cuerdas vocales o los ventrículos, y el estrechamiento severo de la rima glótica. También se pueden hacer algunos estudios adicionales en caso de que la patología no tenga indicios idiopáticos. Podemos utilizar los análisis sanguíneos, pruebas genéticas, especialmente en las razas predispuestas, que son las puras sangre, biopsias musculares en casos muy particulares y la evaluación del entorno, nutrición, manejo si se sospecha que la patología puede tener una causa tóxica o metabólica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, las principales patologías a considerar son el desplazamiento dorsal del paladar blando, el colapso e inestabilidad nasofaringio, el atrapamiento epiglótico, la desviación axial mediante los pliegues ariepiglóticos, condritis, condropatías de los aritenoides, colapso de las cuerdas vocales, pliegues ventriculares, trastornos del tracto respiratorio inferior, asma equina, hemorragia, etcétera. Algunas claves para poder diferenciar nuestras patologías bases con el diagnóstico diferencial es el tipo de ruido, la localización de la lesión a través de la endoscopía. Por ejemplo, en el tipo de ruido, la neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea es un estridor marcado, principalmente inspiratoria. Y en nuestro diagnóstico diferencial el ruido va a ser más mixto o expiratorio, también llamado gorgoteo. La localización de la lesión a través de la endoscopía. En nuestra patología base vamos a encontrar alteración en la movilidad del aritenoide y en nuestros diagnósticos diferenciales como la condritis, el desplazamiento dorsal del paladar blando, el atrapamiento epiglótico, vamos a poder encontrar engrosamiento del aritenoide, el paladar blando o afectada la nasofaringe. Vamos a encontrar que la epiglotis está recubierta, sin borde visible. Eso nos puede dar un indicio de que no estamos frente a nuestras patologías base, sino que un diagnóstico diferencial. Es indispensable en cualquiera de estos cuadros el uso de la endoscopía para poder diferenciar, sobre todo, obstrucciones dinámicas como lo son el desplazamiento dorsal del paladar blando o el colapso faríngeo o la desviación de pliegues de una verdadera hemiplegia laringea.
En cuanto al tratamiento, es quirúrgico de elección principal, la laringoplastía prostésica o TIEBAC, que lo que hace es fijar el aritenoide afectado en abducción parcial para aumentar el diámetro de la vía aérea. Es la cirugía más utilizada. También podemos encontrar la ventriculocordectomía, que se realiza como un complemento para reducir el ruido respiratorio, eliminando la vibración de estructuras laringeas, como lo es los ventrículos, y la ariteidectomía parcial, que es una opción en casos más complejos, cuando los aritenoides están deformados o cuando falla nuestro tratamiento principal, que es la laringoplastía prostésica TIEBAC. En cuanto al manejo complementario, hay que optimizar la salud respiratoria general, eliminar alérgenos, polvos, etcétera, ajustar el entrenamiento con programas progresivos y controlados y mantener el ambiente limpio y también ventilado para reducir irritantes. La rehabilitación posquirúrgica, el reposo inicial es de 2 a 3 semanas. Hay que reintroducir progresivamente el ejercicio, el ejemplar alrededor de la cuarta o sexta semana. Si es un caballo de deporte o de carrera, la reintroducción tiene que ser entre la sexta y la 10ª semana, evaluando obviamente la evolución que ha tenido el ejemplar. Y hay que hacer una vigilancia de algunas complicaciones como la tos, la aspiración o fallas en la estabilidad de la sutura. El pronóstico depende del grado de disfunción, la disciplina deportiva y la técnica quirúrgica. Muchos caballos regresan a la actividad con buen rendimiento, aunque los de carrera o de velocidad pueden tener resultados más variables debido a sus altas demandas respiratorias. Como dijimos anteriormente, depende principalmente del grado de parálisis. El tipo de actividad influye de manera importante. Los caballos dedicados a disciplinas de demanda respiratoria moderada, como el salto, la doma, el enduro, tienen un pronóstico más favorable, con tasas de retorno exitoso al trabajo entre el 75 y el 85%. En cambio, los de alta velocidad, como los pura sangre o los Standardbred de carrera, muestran peores resultados con un retorno competitivo real que varía entre un 30 y un 50%, bastante malo para ser un caballo de pura sangre, un caballo fino, que estamos hablando que estos ejemplares valen mucho dinero. Y la cirugía de laringoplastía prostésica o TIEBAC ofrece un 65 al 80% de éxito funcional cuando se ejecuta correctamente y la cicatrización es adecuada. Para continuar con esta presentación, vamos a revisar dos patologías importantes de la vía aérea superior en equinos, que sería la condritis de los aritenoides y el atrapamiento epiglótico. Aquí, para continuar, dice, ambas enfermedades comprometen la entrada de aire hacia la laringe y pueden disminuir de forma marcada el rendimiento, especialmente en caballos destinados a deporte. Aunque afecta a estructuras distintas, las dos comparten un impacto clínico común, generando una obstrucción parcial o total del flujo respiratorio. Por eso es fundamental reconocerlas y diagnosticarlas oportunamente y diferenciarlas entre sí. Ya. En cuanto a la etiología y la patogenia, la etiología de la condritis de las aritenoides generalmente se origina por infecciones bacterianas, siendo lo más común encontrar Streptococcus, Staphylococcus y Actinobacillus. También puede aparecer después de traumatismo en la laringe, por ejemplo, tras sondajes nasogástricas, intubaciones o también irritación mecánica repetida. Otras causas incluyen la extensión de las infecciones del tracto respiratorio superior o la presencia de cuerpos extraños, y en menor medida puede deberse a procesos inflamatorios crónicos que no tienen origen infeccioso. Respecto a la patología, lo que ocurre es que primero se inflama la mucosa de las aritenoides debido a la infección o al trauma. Esa inflamación progresa hacia el cartílago produciendo condritis. El cartílago comienza a engrosarse, deformarse y perder movilidad, lo que estrecha la rima glotis y genera obstrucción que puede ser fija o dinámica. Si el proceso avanza,
pueden aparecer necrosis, fibrosis o tejidos de granulación, y esto aumenta aún más la estenosis laringea. Todo esto se traduce en dificultad inspiratoria y una caída evidente en el rendimiento del caballo durante el ejercicio. En cuanto a la etiología y la patogenia del atrapamiento epiglótico, ocurre principalmente por alteraciones en la membrana ariepiglótica. Esta membrana puede ser más larga, más gruesa o más laxa de lo normal, ya sea por causas congénitas o adquiridas. También puede presentarse cuando la epiglotis es flácida o hipoplásica. ¿Qué quiere decir? Cuando tiene una forma normal o le falta rigidez. Otras causas influyen la inflamación crónica de las estructuras subepiglóticas, secuelas de infecciones respiratorias superiores o microtraumas. Es más frecuente en caballos jóvenes justamente porque su anatomía aún está en desarrollo y puede ser susceptible a este tipo de alteraciones. En cuanto a la patogenia, lo que sucede es que la membrana ariepiglótica se alarga o se engruesa y termina cubriendo parcial o totalmente la epiglotis. Al quedar cubierta la epiglotis, pierde rigidez normal y no logra mantenerse elevada durante la inspiración. Esto genera una obstrucción dinámica. El problema se hace evidente sobre todo cuando el caballo está en ejercicio y necesita aumentar el flujo de aire. Además, la vibración de la membrana, junto a la falta de rigidez epiglótica, altera el paso del aire produciendo ruido respiratorio e intolerancia al ejercicio. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la condritis de los aritenoides, la condritis de los aritenoides se caracteriza principalmente por un ruido respiratorio áspero durante la inspiración, que se vuelve mucho más evidente cuando el caballo está trabajando. A esto se suma una marcada intolerancia al ejercicio, el caballo se fatiga rápidamente, pierde velocidad y su rendimiento disminuye. También aparece disnea inspiratoria, sobre todo en esfuerzos más intensos, y es común observar aleteo nasal y un aumento claro del esfuerzo respiratorio. También en algunos casos se puede presentar tos intermitente, especialmente cuando empieza a trabajar al inicio del trabajo, y si existe infección activa puede aparecer descarga nasal, mucoporolenta, como se puede ver en la imagen que está en la PPT. En cuadros severos los signos se vuelven más dramáticos. El caballo adopta una postura ortopneica, muestra ansiedad respiratoria e incluso puede llegar a presentar cianosis. Dentro de las manifestaciones clínicas del atrapamiento epiglótico, los signos clínicos suelen hacerse evidentes principalmente durante el ejercicio. Uno de los hallazgos más característicos es un ruido respiratorio húmedo o vibratorio que aparece cuando el caballo aumenta su esfuerzo, debido a la vibración de la membrana que cubre la epiglotis. Además, estos caballos presentan disminución del rendimiento deportivo, se fatigan antes de lo esperado y tienen dificultad para mantener la velocidad o el ritmo durante la competencia. En algunos casos puede haber una tos leve, sobre todo al inicio del trabajo o después de un esfuerzo más intenso. Algo importante que es que la mayoría de los signos no se ven en reposo, suelen aparecer solo cuando el caballo está activo, porque es una instrucción principalmente dinámica. Ya, diagnóstico. El diagnóstico de la condritis de los aritenoides y atrapamiento epiglótico. Para el diagnóstico de ambas patologías, lo primero es una anamnesis completa, poniendo atención en la presencia de ruido respiratorio, viendo la intolerancia al ejercicio y cualquier disminución del rendimiento deportivo que tenga nuestro equino. Luego realizamos un examen físico general y respiratorio, observando el esfuerzo inspiratorio, el aleteo nasal y los sonidos anormales cuando el caballo se mueve. La herramienta diagnóstica principal es la endoscopia en reposo porque nos permite visualizar directamente las estructuras laringeas y faringeas.
Sin embargo, muchas de estas obstrucciones son dinámicas, por lo que la endoscopia durante el ejercicio es fundamental, ya que gracias a esta podemos evaluar cómo se comportan las estructuras cuando el caballo está realmente necesita aumentar el flujo de aire. Unos diagnósticos diferenciadores entre entre las condritis de los aritenoides y atrapamiento epiglótico. Aquí podemos encontrar dos diferencias en cuanto al diagnóstico, ya que para la condritis de las aritenoides tenemos hallazgos bastante característicos. En la endoscopia podemos observar engrosamiento o deformación del aritenoides, además de una movilidad reducida. En algunos casos también se ve tejido de granulación, inflamación evidente o incluso secreción purulenta cuando hay infección activa. Si existe exudado, es importante realizar un cultivo y un antibiograma para identificar la bacteria y seleccionar el tratamiento adecuado. Además, un hemograma y el nivel de fibronógeno nos ayuda a evaluar si hay inflamación sistémica. En cambio, en el atrapamiento epiglótico, los hallazgos endoscópicos son diferentes, ya que la endoscopía en reposo muestra la membrana ariepiglótica cubriendo parcial o totalmente la epiglotis. La epiglotis suele verse más redondeada, más flácida o incluso acortada. Y cuando hacemos la evaluación dinámica durante el ejercicio, podemos observar la vibración de la membrana y la obstrucción que aparece solamente bajo esfuerzo, lo cual es clave para diferenciarlo de otras patologías. Ya. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, cuando evaluamos al caballo con ruido respiratorio, o intolerancia al ejercicio o incluso obstrucción de las vías aéreas superior, es importante considerar otros diagnósticos diferenciales además de la condritis y de los aritenoides y del atrapamiento epiglótico, ya que uno de los más frecuentes es la hemiplegia laringea, también conocida como neuropatía laringea recurrente. Es la causa más común de estridor y obstrucción laringea y suele confundirse con estas patologías que también afectan la movilidad de la laringe. Otro diagnóstico importante es el desplazamiento dorsal del paladar blando, ya que genera obstrucción dinámica y un ruido respiratorio típico durante el ejercicio. También debemos considerar la desviación axial o medial de los pliegues ariepiglóticos, ya que estos provocan vibración de los tejidos y por lo tanto un ruido respiratorio en esfuerzo. Las masas obstructivas como los granulomas laringeos o incluso neoplasias en la región o en la región laringea o subepiglótica también pueden interferir con el flujo de aire y generar signos parecidos. Dentro del tratamiento de la condritis de los aritenoides, encontramos que primero se inicia una terapia médica, usamos antiinflamatorios principalmente AINES y en caso de muchos edemas podemos complementar con corticoides. También administramos antibióticos, idealmente guiados por un cultivo y un antibiograma, y cuando no es posible comenzamos con un esquema de amplio espectro. Muchas veces estos tratamientos deben mantenerse por un tiempo prolongado, ¿ya? Como apoyo se puede realizar lavados, nebulizaciones, desbridamiento endoscópico para remover material necrótico o tejido de granulación. Es fundamental que el caballo haga reposo y tenga restricción del ejercicio hasta que haya una mejoría clara. En cuando el cuadro es crónico y severo, se considera tratamiento quirúrgico. Las opciones incluyen la resección parcial del aritenoides o el desbridamiento del cartílago comprometido. En algunos casos también se plantea procedimientos reconstructivos como la laringoplastía, dependiendo del grado del compromiso funcional. Después de la cirugía se mantiene antibiótico, antiinflamatorio y se realizan controles endoscópicos. Dentro del tratamiento para el atrapamiento epiglótico, el tratamiento puede ser más conservador o definitivo. Eso va a depender de la gravedad del caso. En los casos leves o intermitentes podemos empezar con un manejo conservador que incluye restricción del ejercicio o incluso de antiinflamatorios para reducir la irritación de la zona.
También son útiles las nebulizaciones y el tratamiento de cualquier proceso antiinflamatorio recurrente que esté afectando la región. Sin embargo, el tratamiento realmente definitivo es la división o transección del pliegue ariepiglótico y este procedimiento se realiza principalmente por vía endoscópica, ya sea con láser o con bisturí endoscópico. En cuanto al manejo complementario, este está enfocado en apoyar la recuperación del caballo y disminuir la inflamación de las vías aéreas y evitar que el cuadro progrese. Primero es importante el control del dolor y la inflamación. Para esto se utiliza AINES en caso donde hay un edema marcado y pueden usar antiinflamatorios esteroides siempre bajo supervisión veterinaria. Luego debemos considerar el manejo ambiental. Lo ideal es reducir al máximo el polvo, humedecer el suelo, mantener buena ventilación y evitar el uso de paja si ésta le produce irritación, reemplazándola por viruta libre de polvo. También es fundamental evitar establos con mala ventilación y con concentraciones altas de amoníaco. Relacionado con esto viene el manejo alimentario. El caballo debe recibir forraje de buena calidad, sin hongos ni polvo, evitar alimentos muy secos o que irriten las vías aéreas. También es clave que siempre tenga agua fresca para disminuir esa irritación. Otro punto es la reducción de la carga física. Durante esta fase aguda deben suspender los ejercicios intensos y luego reintroducir el trabajo de manera gradual, una vez que la inflamación esté controlada. Y en algunos casos es necesario el control de infecciones secundarias utilizando antibióticos, solo si hay evidencia de infección bacteriana. Y como terapia de apoyo se pueden usar nebulizaciones con solución salina para hidratar las mucosas, antihistamínicos si existe un componente alérgico o algunos suplementos antioxidantes, inmunomoduladores según el caso. Y finalmente es fundamental mantener un monitoreo clínico constante, evaluando la respuesta del tratamiento. Ya. En cuanto al pronóstico, este es bastante variable y depende principalmente de la gravedad del proceso inflamatorio y del daño estructural que haya sufrido el cartílago. En casos leves, especialmente cuando detectan y se tratan de manera temprana, el pronóstico suele ser bueno. Em, y muchos caballos pueden ver también volver a su actividad sin mayor complicación. Sin embargo, si el pronóstico se vuelve reservado, cuando existe destrucción importante del cartílago, compromiso bilateral o cuando se trata de una enfermedad crónica donde ya hay gran cantidad de tejido granulatorio, estos pacientes la recuperación es más lenta y la respuesta al tratamiento puede ser limitada. En cuanto al desempeño deportivo, los caballos con condritis tienden a tener un pronóstico más limitado para actividades de alto rendimiento debido a que a cualquier grado de obstrucción en la vía aérea afecta directamente su capacidad atlética. Ya, y en cuanto al pronóstico del atrapamiento epiglótico, es generalmente muy bueno, especialmente cuando el caso es corregido mediante el procedimiento quirúrgico adecuado. La gran mayoría de los caballos presenta una recuperación rápida, estable y suelen volver sin problema a su nivel normal de rendimiento deportivo. Sin embargo, el pronóstico puede empeorar cuando existe inflamación crónica severa, cuando hay cicatrizaciones excesivas o si el caballo tiene alteraciones estructurales en la epiglotis y que limiten su función normal. A pesar de estas excepciones, en términos generales la tasa de éxito es alta y la mayoría de los animales logran retornar completamente a su desempeño deportivo habitual después del tratamiento. Como pregunta número uno que habla sobre el diagnóstico. Respecto al diagnóstico de la neuropatía laringea recurrente y la hemiplagia laringea, ¿cuál de los siguientes métodos es considerado el estándar de oro para confirmar la disfunción laringea? Y acá están las alternativas. A, ecografía laringea. B, endoscopía en reposo. C, endoscopía dinámica en ejercicio. O D, radiografía de cabeza y cuello. La respuesta correcta es la C, endoscopía dinámica en ejercicio, ya que la endoscopía dinámica en ejercicio permite visualizar colapsos eh,
vibraciones y fallas de la abducción que no se observa en reposo, por lo que es el método más preciso para confirmar la neuropatía laríngea recurrente y la hemorragia laríngea. Dentro de las otras respuestas, la endoscopía en reposo, que es la B, es útil, pero no puede subestimar la severidad, especialmente en grado 3. La ecografía, que es la respuesta A, completa el diagnóstico evaluando atrofia muscular, pero no confirma la disfunción. Y la radiografía, que es la D, tiene acceso valor para estas patologías, escaso valor para estas patologías. 2. Pregunta sobre pronóstico. ¿Cuál de los siguientes factores mejora el pronóstico de un caballo intervenido por hemiplegia laringea? A. Presencia de asma equina concomitante, disciplina deportiva de alta velocidad en carreras, diagnóstico temprano de grados leves y disfunción, aritenoidectomía total como primera opción. La respuesta correcta acá es la C, diagnóstico temprano y grados leves de disfunción, ya que un caballo diagnosticado en etapas tempranas con grado 1 y 2, tratado oportunamente, tiene mejores resultados. En enfermedades respiratorias bajas, que es la respuesta A, empeoran el pronóstico. Las carreras, que es la respuesta B, requieren máxima eficiencia respiratoria y tienes peores tasas de retorno. Y la aritenoidectomía total, que es la D, no es primera elección y se usa solo en casos severos de condritis o fracaso del TIEBAC. Pregunta número 3 sobre tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para la hemiplegia laringea en caballos deportivos? A. Transacción de pliegues ariepiglóticos, aritenoidectomía parcial, laringoplastia protésica, que es el TIEBAC, nebulizaciones con solución salina. Aquí la respuesta correcta es la C, laringioprostética TIEBAC, ya que el TIEBAC fija el aritenoides en abducción parcial y la cirugía más utilizada y efectiva para la hemiplegia laringea. La transacción ariepiglótica, que es la respuesta A, es para atrapamiento epiglótico, no para la hemiplegia laringea. La aritenoidectomía parcial se reserva para condritis o fracaso del TIEBAC. Y las nebulizaciones, que es la respuesta D, ayuda al manejo, pero no corrige el parálisis laringio. Y como pregunta número 4, sobre prevención. ¿Cuál de las siguientes medidas contribuye a prevenir la progresión o reducir el impacto clínico de patologías de la vía aérea superior como la neuropatía laringea recurrente? Incrementar el entrenamiento de alta intensidad sin adaptación, mantener un ambiente libre de polvo y buena ventilación, evitar el uso de endoscopía en reposo debido al estrés, administrar antibióticos preventivos de forma rutinaria. La respuesta correcta es la B, mantener un ambiente libre de polvo y buena ventilación. El manejo ambiental adecuado reduce la irridación de irritantes. Correcta ventilación y estabilidad respiratoria disminuye la inflamación y el estrés laríngeo, ayudando a prevenir empeoramientos. El sobreentrenamiento, que es la respuesta A, puede agravar signos. La endoscopía, que es la C, no es necesaria para el diagnóstico y no se evita. El uso indiscriminado de antibióticos, que es la D, no previene la neuropatía laríngea recurrente y puede generar resistencia.